el profeta Amós. Tenemos el propósito, si el Señor nos bendice y nos ayuda, de ver cómo vamos cubriendo la totalidad de los profetas menores. No necesariamente tendremos que hacerlo uno atrás de otro, pero hasta ahora ya habíamos estudiado a Oseas, ya habíamos estudiado hace poco a el profeta Joel y ahora entonces el que sigue es el profeta Amós. Vamos a buscar el profeta Amós en nuestras Biblias, vamos a leer los 2 primeros capítulos y parte del 3er capítulo y luego entonces vamos a comenzar a exponer las enseñanzas que tiene este libro. Amós, recuérdense, viene Daniel, después de Daniel viene Oseas, después de Oseas viene Joel y después de Joel viene Amós. Amós, profeta menor. Profeta menor pura y simplemente por el hecho de que sus escritos son cortos. Sí, son cortos. Oseas capítulo 1. ¿Listos? Arranco con la lectura y luego entonces, Amós capítulo 1. Arranco con la lectura y luego entonces pues vamos a reflexionar sobre ella. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo: Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4º no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Prenderé fuego a la casa de Hazael y consumirá los palacios de Ben-Hadad. Y quebraré los cerrojos de Damasco y destruiré a los moradores del valle de Abén y los gobernadores de Bet-Edén. Y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Gaza y por el 4º no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Ascalón y volveré mi mano contra Ecrón y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro y por el 4º no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom y por el 4º no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová el Señor: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el 4º no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Moab y por el 4º no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitaré el juez de en medio de él y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé, por tanto, fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo,
Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Pues he aquí, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará su fuerza, ni el valiente librará su vida. El que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. El esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día, dice Jehová. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto, os castigaré por vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Los que están detrás, por favor, pueden pasar a sus asientos, pueden sentarse. Amós era un pastor en el reino del sur, en Judá. Pero sin embargo, el Señor lo toma de entre el rebaño, porque lo que era simplemente un pastor de ovejas y un cultivador de higos, y lo envía a que vaya al reino del norte a predicar en contra de este reino. Pero no solamente en contra de este reino, sino que desde ahí va a predicar con la sentencia o el juicio de Jehová, anunciándolo a todas las naciones que circundaban a Israel y a la propia Judá también. El ministerio de este hombre, de Amós, es un ministerio del 760 al 750, dura aproximadamente 10 años y en cierta manera tiene una continuidad en la profecía de Oseas también. En esta época Israel estaba no solamente políticamente, sino también económicamente en la cumbre de su poderío. Tenía una economía muy próspera, o sea que le estaba yendo muy bien al reino de Israel y a Judá también le estaba yendo muy bien. Pero en su apogeo, o sea, cuando las cosas andan bien, entonces resulta que por lo general la parte espiritual se descuida mucho. Y esto había sucedido con la nación de Israel. La nación se corrompió espiritualmente, a un punto tal de que ya se estaban adorando ídolos en toda la tierra de Israel. Y Betel, que era el lugar que Dios había en este momento determinado para el reino del norte como lugar de adoración, donde se encontraba el centro religioso de la nación, era un lugar donde también se estaba practicando la idolatría. Las personas ricas de todo Israel estaban disfrutando de mucha paz y de mucha prosperidad. Y por eso se sentían autosatisfechos. Ellos estaban oprimiendo a los más pobres que ellos. Inclusive llegaron al punto tal en el cual tomaban a los propios israelitas y los vendían como esclavos a los edomitas. Parte de eso lo vemos nosotros entre las cosas que el Señor reprende a esta nación. Lo interesante del caso es que unos 30 o 40 años después de la profecía de Amós, le va a suceder a los ricos, ¿verdad?, de esta nación, de la nación de Israel, que lo mismísimo que ellos le habían estado haciendo a sus hermanos más pobres. Los asirios entrarían, destruirían la ciudad, destruirían primeramente Samaria y luego conquistarían toda la nación de Israel en el 222 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y estos ricos pasarían a ser esclavos de los asirios. O sea que tendrían que sufrir lo mismo que le hicieron sufrir a sus hermanos. Dios enviaba a Amós. Es interesante porque cualquiera diría, ¿pero por qué Amós? Si Amós era simplemente una persona no preparada, no era una persona de ninguna manera dedicada al estudio de las Escrituras del Antiguo Testamento, pero sin embargo fue la persona, ese pastor, ¿verdad?, que aparentemente, aunque no luce así en sus escritos, no tenía ninguna preparación, por lo menos formal o religiosa. El Señor lo coge de detrás del rebaño y lo manda a que profetice en su nombre. Y esto ya de por sí trae una enseñanza, porque la tendencia natural de nosotros es menospreciarnos. O si no, sencillamente decir, bueno, que lo hagan los que están allá. Sin embargo, Dios lo envía como un misionero a predicar en su nombre, y no un mensaje halagador de ninguna manera, sino un mensaje de juicio. Un mensaje de juicio que iba a trascender la frontera de Judá y de Israel. Consecuentemente, la misión de Amós
era denunciar la corrupción social y religiosa del pueblo y, además de esto, avisar o anunciar el inminente juicio de Dios sobre los vecinos paganos y sobre ellos mismos. O sea, Dios definitivamente había llegado a su tope y consecuentemente iba a hacer juicio sobre la maldad, sobre el egoísmo, sobre la violencia, sobre la idolatría y sobre todo el menosprecio que habían tenido hacia Él y lo que Él había establecido como ordenanza para la nación de Israel. A mí me llamó la atención, hay muchas palabras que se repiten aquí muchas veces, más que palabras, frases del Señor, que Él las repite de una manera reiterativa, pero me llamó la atención grandemente el hecho de que el Señor dice una vez y otra vez, ustedes lo pueden ver en sus propias Biblias, ¿verdad? Como dice, por 3 pecados de Damasco, versículo 3, dice, y por el cuarto no revocaré su castigo. Más adelante en el versículo 6 dice, por 3 pecados de Gaza y por el cuarto no revocaré su castigo. Después en el versículo 9, por 3 pecados de Tiro y por el cuarto no revocaré su castigo. Y así también versículo 11 y por el cuarto, versículo 13 y por el cuarto, capítulo 2, versículo 1, por 3 pecados de Moab y por el cuarto, ¿verdad? Y reflexionaba yo sobre el hecho de que, ¿por qué el cuarto? ¿Por qué por el cuarto? O sea, nosotros los hombres normalmente damos hasta 3 chances, ¿verdad? 3 oportunidades. O sea que a la 1, a la 2 y a la 3. ¿Verdad? Y ahí hay que tirarse, hay que lanzarse, ¿verdad? Y si hablamos de béisbol, pues son 3 strikes y luego ¿qué viene? Out. No hay más oportunidad después de los 3 strikes, ¿verdad? Pero sin embargo, hasta el cuarto, ¿verdad? Por el cuarto, como dice acá, una vez y otra vez. A la 1, a las 2, a las 3 y a las 4. Evidentemente, lo que el Señor está manifestando es una paciencia más longeva, más longanimidad, más benignidad, más, por así decirlo, más paciencia, esa es la palabra, ¿verdad? Porque no le quiero llamar tolerancia, pero también tolerancia, ¿verdad? Sobre el pecado de estas naciones y en particularmente sobre el pecado de su pueblo. Por eso yo he titulado el mensaje de hoy, y a las 4, a la 1, a las 2, a las 3 y a las 4. Y a las 4, lo primero que nosotros podemos identificar en el texto es cómo la misericordia de Dios termina definitivamente a la cuarta. Por el cuarto pecado, sencillamente Dios ya excluye, retiene su gracia y su misericordia. 7 veces en el pasaje que hemos leído nosotros tenemos esta expresión del Señor: por el cuarto no revocaré su castigo. No revocaré su castigo. La paciencia de Dios hacia el pecador tiene un límite. Capítulo 7, versículo 8 y capítulo 8, versículo 2, 2 veces dice el Señor, no lo toleraré más. Y lo que nosotros tendemos a pensar es que como sencillamente no vemos que Dios reacciona, como los hombres normalmente reaccionamos. Cuando somos molestados, pues sencillamente tenemos una reacción. Y si somos violentados, pues tenemos una reacción violenta. Y si somos de alguna manera molestados, pues tendemos a sencillamente contrarrestar de la misma manera el ataque o la agresión que hemos recibido. Pero sin embargo Dios no actúa así. Dios tiene su plan, Dios tiene su propósito y sobre todo, gracias a Él, Él es un Dios que es paciente, sumamente paciente. Pero la paciencia de Dios tiene un límite. Llega un momento en el cual dice, se acabó. Y lo hace, y lo ha hecho históricamente siempre. Siempre su benignidad, ¿verdad?, ha manifestado una condescendencia, ¿verdad?, hacia el pecador. Pero la paciencia de Dios de ninguna manera es condescendencia hacia el pecado. Condescendencia hacia el pecador, sí, pero no hacia el pecado. O sea, Dios no tolera el pecado. Y el pecado tuyo y el pecado mío es algo que está agrediendo. Es como si estuviera hiriendo, clavando, maltratando, lacerando la naturaleza divina. De aquel que nos creó, de aquel que nos sostiene, de aquel que nos da vida y aliento y todas las cosas. Y eso estaba pasando con el Señor. El Señor estaba siendo herido y herido por las naciones que querían a su pueblo y por el pueblo, el cual era por Él preservado, para precisamente manifestar a través de Él su gloria. La paciencia de Dios hacia el pecador tiene un límite porque sencillamente Dios no puede condescender con el pecado. Y el pecador impenitente lo que está sencillamente es condenándose a sí mismo o exponiéndose a sí mismo a que la paciencia de Dios se colme. De hecho,
Cuando nosotros vemos el libro de Apocalipsis, los juicios de Dios que vienen sobre la tierra vienen como una consecuencia de que la copa de la ira de Dios se rebosa, se cae, se copa. O sea, sencillamente llega un momento en el que ya Dios va, por así decirlo, acumulando hasta el momento en el cual Él sencillamente dice, ya se acabó. Como yo decía hace un momentito, la paciencia de Dios es algo que se fundamenta en su benignidad. Pero pongámonos nosotros, en términos humanos, ¿verdad?, a pensar en aquella persona a la cual nos hiere, nos maltrata, y nosotros, por amor, por condescendencia, por benignidad, porque somos buenos, sencillamente decidimos no tomárselo en cuenta. Pero vuelve de nuevo y nos hiere, y vuelve de nuevo y nos maltrata, y vuelve de nuevo y nos ofenda. Y una vez más nosotros tendemos a decir, bueno, está bien, ¿verdad?, vamos a pasarlo por alto. A la una, ¿verdad?, la perdonamos, a las dos las perdonamos, pero a la tercera ya decimos, hey, espérate, ya no, ya yo te lo pasé por alto un par de veces, ¿verdad? La benignidad de Dios, ¿verdad?, es lo que hace que Él sea paciente. La Biblia dice que Él no viene a juzgar este mundo ya y está retardando su venida para quemar la tierra, para fundir la tierra, porque sencillamente Él es paciente para con nosotros, porque no quiere que ninguno se pierda, sino que procedan a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es otra cosa que el detenerse en un camino de agresión hacia Dios para, a partir de ese momento, pues sencillamente comenzar a caminar junto a Él. El arrepentimiento es algo que tiene que venir como consecuencia de una convicción interior de que ciertamente soy un pecador y estoy agrediendo la santidad de Dios. Pero Dios dice de una manera muy clara que llegará un día en el cual el castigo que naturalmente le espera a todo pecador y que me espera a mí, que te espera a ti también, sencillamente decide, no lo voy a revocar, no lo voy a revocar, no lo voy a perdonar, no lo voy a echar a un lado, sencillamente voy a aplicar mi juicio, mi castigo sobre esto. La paciencia de Dios es lo que retrasa el juicio, y esto no es otra cosa que un adelanto de su misericordia. El profeta Jeremías, que sufría grandemente porque el Señor le había revelado el juicio de Dios que vendría sobre la nación, cómo iba a ser tomada y cómo iban a ser llevados cautivos todos. El profeta Jeremías decía, por la misericordia de Jehová es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, y grande, nuevas son cada mañana, y grande es su fidelidad. Jeremías tenía claro que no tenía ningún tipo de mérito, que realmente si Dios no había acabado, destruido completamente a la nación, si todavía la invasión no se había efectuado, era como fruto sencillamente de que su misericordia la había reiterado una vez y otra vez. Pero la paciencia de Dios que retrasa el juicio, ¿verdad?, y que adelanta la misericordia, llega un día en que sencillamente va a terminar, se termina definitivamente. Ciertamente no hemos sido consumidos. En este pasaje lo que estamos viendo nosotros es consumación completa. O sea, como Dios una vez y otra vez amonesta y advierte sobre su juicio por fuego a todas y cada uno de los habitantes de estas naciones. Hermanos, amigos, no podemos de ninguna manera confundir la paciencia de Dios y su misericordia con impunidad. Y esta palabra es muy familiar a nosotros, ¿verdad?, porque la estamos oyendo constantemente en forma crítica. El problema de la impunidad y cómo la impunidad sencillamente genera mayor violación, mayor transgresión. La Escritura lo dice de una manera muy clara, por cuanto no se hace juicio sobre las obras de los hombres, dice, el corazón de los hombres está siempre dispuesto hacia el mal. Es necesario que Dios juzgue y que Dios condene, ¿verdad?, para que una persona diga, por ahí no voy, porque sencillamente sé que me va a suceder a mí también. Y es bueno que sepamos una cosa, que si bien la Escritura dice claramente que Jehová es tardo para la ira y es grande en misericordia y que perdona la iniquidad y la rebelión, dice, de ninguna manera, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. No puede confundirse la paciencia de Dios y su misericordia con impunidad. No, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta a Dios de sí. Y tú dirás, bueno, ya yo no tengo que dar cuenta a Dios porque yo me entregué a Jesucristo. Sí, tú también yo voy a tener que dar cuenta a Dios también. Cada uno de nosotros va a tener que dar cuenta a Dios de sí, en diferentes circunstancias, en diferentes tribunales. O sea,
En la justicia humana nosotros conocemos que hay tribunales penales, ¿verdad? Y hay tribunales civiles. Pero en un caso o en otro, cuando hay violación, hay que dar cuenta por la violación que hemos cometido. Y los cristianos vamos a tener que dar cuenta ciertamente en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo grande es el juicio de consumación, ¿verdad? Que a la cuarta se va a suceder cuando el Señor diga, hasta aquí, no voy a revocar el castigo de fulano, de sutana y de perencejo. Y esto, hermanos, es algo, amigos, es algo que tienen que pensar en esto. Porque vivimos como si nunca fuera a haber un juicio de Dios, como si nuestras acciones, sencillamente Dios no las tomaría en cuenta, nuestros pecados, nuestras malas acciones. Y no es así, no es así. O sea, el juicio de Dios pende sobre cada uno de nosotros y consecuentemente cada uno va a ser condenado por sus propios pecados. A la 1, a las 2, a las 3, a las 4, ya el Señor dice, se acabó. Por 3 pecados y por el 4 no revocaré su castigo. Las naciones van a ser condenadas. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el Señor dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti. Dice, tiempo ha que se habían arrepentido en silicio y ceniza. Consecuentemente, Corazín y Betsaida iban a recibir un juicio o una condenación, ¿verdad?, mucho mayor que la que iban a recibir Tiro y Sidón. Y Tiro y Sidón eran 2 naciones paganas. Sin embargo, Corazín y Betsaida habían tenido una gran revelación de Dios, un gran conocimiento de Dios. El mismo Señor había estado ahí presente predicando el Evangelio y el Señor les avisa que por su impenitencia y por su incredulidad, sencillamente a pesar de toda la revelación que habían tenido, ellos iban a ser juzgados, iban a tener un castigo mayor. Si ustedes me oyen la voz mal, es que estoy agripado, ¿verdad? Ayer oraba mucho al Señor que no fuera un impedimento para que pudiera predicar. Poder predicar esta mañana y esta tarde también, porque esta tarde voy a estar sustituyendo a mi hermano Israel, ¿verdad? Y tengo un mensaje para ustedes que trata de un mundo ideal, de un mundo ideal. Y tiene que ver, sin lugar a duda, con lo que va a ser el mundo en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo venga a establecer su reino. Así que vamos a tener la Santa Cena y yo voy a predicar esta noche sobre esto. Oren porque la voz me alcance hasta esta noche, ¿verdad que sí? Sí. Amén. Oye, digan amén. Digan amén, ¿verdad? Qué bueno. Gracias, hermano. Bien, estaba diciendo, hermanos, que cada uno de nosotros va a ser condenado por su pecado. Cuando el Señor diga a las 4, pues ya sencillamente las naciones y los individuos, tanto los que no han recibido la palabra de Dios, como aquellas naciones que han sido privilegiadas por tener la palabra de Dios. Es interesante que tanto Israel y Judá, como las naciones paganas de los alrededores, a los cuales el Señor comienza emitiendo a través de su profeta juicio, en un caso o en otros vienen a tener una misma sentencia. O sea, sencillamente Dios termina condenándolos por causa de sus pecados. Y es interesante el hecho de que la acusación de que el pecado había sido reiterado, repetitivo, se enfatiza desde el versículo 3 del capítulo 1 hasta el 2:6. Yo tal vez debería haber tomado un tiempo para ir analizando cada uno de estos pecados, pero pensé luego que mejor era la idea global, porque siempre nos quedaríamos cortas cuando analizamos estos pecados. Por ejemplo, ahí hablan de algunos que fueron trillados con trillos de hierro, ¿verdad? Y esto fue sencillamente luego de muertos, como le pasaron por arriba, ¿verdad?, estos trillos para desbaratar sus cuerpos. Y cómo la Biblia misma enseña que nosotros en cuerpo, en alma y en espíritu somos todos del Señor y consecuentemente debemos guardar nuestros cuerpos. Hay personas que dicen, no importan si a mí me incineran o qué hagan conmigo. Bueno, es interesante que hay algunos que aquí han sido juzgados. ¿Ustedes saben por qué? Porque quemaron los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. O sea que evidentemente era algo que no era bien visto por el Señor, el hecho de que calcinaran, que quemaran, que cremaran al cuerpo de los huesos del rey de los edomitas, a pesar de que era un rey adversario de Israel, pero tenían una misma raíz. Tanto Edom como Israel son descendientes de Abraham, uno de Isaac y el otro de Esaú. Sea como sea, esto es algo al margen completamente. El hecho es que la acusación de que las naciones habían pecado una y otra vez se está enfatizando una vez y otra vez. Y el Señor va evaluando, por así decirlo, a cada nación en particular.
Y cada una de ellas había violado los mandamientos de Dios, unos poniendo mayor énfasis en algunas violaciones que en otras. El pecado llega un momento en el cual termina convirtiéndose, pongan atención a esto que voy a decir ahora, el pecado termina convirtiéndose en parte de nuestro estilo de vida. Y ahí es que está el problema, fue lo que le pasó a cada una de estas naciones. Sencillamente la condescendencia con el pecado, la tolerancia con el pecado en nuestras vidas en términos individuales, terminan siendo parte de nuestra forma de vida. Y cosas que Dios aborrece y cosas que Dios condena, las iglesias de nuestro Señor Jesucristo, las iglesias locales la toleran al punto tal de que es parte de su cotidianidad, de sus conversaciones, de su obrar. Tolerancia con el pecado. Y es una cosa muy triste. Cuando nosotros obviamos o negamos el problema del pecado, sencillamente esto no nos va a servir de ayuda. Lo que la Biblia dice que debemos hacer es reconocer nuestro pecado, arrepentirnos de él, confesar nuestro pecado delante de Dios, pedirle que nos perdona, porque de lo contrario no tenemos ninguna otra esperanza que sencillamente seguir cometiendo reiterativamente el mismo pecado. A lo largo de los años esta iglesia ha sido muchas veces malinterpretada o tal vez, vamos a llamarle culpable de mucha tolerancia. No obstante, algunos piensan que somos muy encerrados, muy radicales, pero en realidad yo creo que no. Yo creo que en términos generales la mundanalidad a través de los hermanos de toda la iglesia, me incluyo también si ustedes quieren, ha permeado en nuestros hábitos, en nuestra costumbre, lo que es nuestra cotidianidad, lo que es nuestra forma de vivir, de adoración, de honrar a Dios. La iglesia es algo que se saca aparte, eclesia, sacados aparte, apartados para el Señor. Sin embargo, realmente yo no veo por lo menos que sea así en la práctica. Vidas consagradas. La iglesia de Cristo en este siglo XXI se ha convertido en un lugar de visita, en una especie como de club social donde personas que tenemos una misma creencia, una misma fe, convergemos para compartir durante tiempos muy breves, porque con una hora y media es más que suficiente, ¿verdad? Es triste lo que está sucediendo, ciertamente es muy triste. ¿Por qué? Porque nuestra vida está completamente inmersa en una cotidianidad mundana, donde nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestro tiempo, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras conversaciones, ¿verdad?, no se diferencian en nada a las que tienen los de allá afuera, los del mundo. Es triste, es muy triste. Pero es bueno que sepamos que eso va a ser hasta las cuartas. O sea, tal vez a la 1, a las 2, a las 3 el Señor lo permite, pero la cuarta dice ya no va a revocar el castigo y cada uno de nosotros va a recibir las consecuencias de su extravío. ¿Cuánto más aquellos que han resistido a la gracia? Aquellos que sencillamente no han querido temperar al llamado a un arrepentimiento. Aquellos que están exponiéndose al juicio eterno, a la condenación eterna por su vana manera de vivir, porque no quieren soltar, ¿verdad?, lo que han sido sus prioridades, los que son realmente sus anhelos o deseos, cuando Dios tiene cosas preparadas para ellos, mucho mejor de las que ellos pueden querer o anhelar. A las 4 se termina la misericordia de Dios. A las 4 cada uno es condenada por el castigo. A la cuarta ninguno va a escapar del juicio de Dios. Ya los que lleguen a la cuarta, ya no hay escape, ya no hay ninguna posibilidad. Fíjense que llama mi atención que 7 veces también el Señor habla de la forma como va a castigar, como viene el castigo. Fíjense, por ejemplo, versículo 4. ¿Están conmigo? Dice, prenderé fuego a la casa de Israel y consumirá los palacios. Versículo 7, prenderé fuego. Versículo 10, prenderé fuego. Son diferentes naciones, ¿verdad? Comenzamos por Galat, por Siria, Gaza, Ascalón, ¿verdad? Tiro. Sigue así, versículo 12, prenderé fuego en Temán. Versículo 14, encenderé fuego. Capítulo 2, versículo 2, prenderé fuego. Óyeme, qué juicio tan fuerte el del Señor. Y es un juicio de fuego, prenderé fuego 7 veces a cada una de estas naciones paganas, a cada uno de los incrédulos o a cada uno de aquellos desobedientes que habiendo conocido la voluntad de Dios, no la hicieron. El juicio de Dios sobre el pecado contra las naciones conlleva su destrucción por fuego. Y cuando hablamos de las naciones, no estoy hablando de territorios, estoy hablando de gente, de grupos de gente.
grupos, comunidades completas. Y Dios va a juzgar por fuego. Dios condena por fuego a todas las naciones que han herido al pueblo de Israel. Y aquí lo vemos de una manera muy clara porque las primeras naciones que se mencionan tienen que ver con el entorno de Israel. Pero es interesante que si bien nosotros podríamos decir, bueno, los israelitas deben estar felices por la destrucción sobre sus vecinos que son sus adversarios. Como algunas veces pasaría un pensamiento en nuestras mentes sobre lo que está sucediendo en Siria, que adversó y adversa a Israel, o lo que sucedió en Irak también, o en Libia, ¿verdad? Pero sin embargo, la realidad es que de un momento a otro vemos que el castigo y la reprensión no es solamente para los vecinos que se opusieron a Israel, sino que es para el propio Israel por causa de su incredulidad. Y todos, ¿verdad?, vamos a ser en este sentido juzgados por Dios. Y en el caso de Israel y de Judá, Amós pronuncia un castigo de Dios que le va a sobrevenir. Lo vemos muy claramente en el capítulo 2, versículo 13. En el capítulo 2, versículo 13 le dice el Señor, he aquí yo os apretaré en vuestro lugar. No habla de destruir en el caso de Israel por fuego, pero dice, les voy a apretar en su lugar como se aprieta un carro lleno de gavilla. El ligero no podrá huir, el fuerte no le ayudará a su fuerza, el valiente no le librará su vida, el que maneje el arco no resistirá. Dice, sencillamente, ese día hasta el esforzado va a huir desnudo. O sea, no va a tener ningún tipo de protección, porque el Señor no se la va a dar. En el caso de la iglesia no hay mucha diferencia. Es cierto que nosotros no vamos a pasar por el juicio de fuego, pero sin embargo es interesante que la Escritura dice que si Dios va a juzgar por fuego a las naciones, dice, el juicio de Dios comienza por su casa. Tampoco Dios va a pasar por alto el pecado de los suyos. En el capítulo 2, versículos 6 y versículo 7, nosotros vemos lo que dice. Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Israel, y por el 4º no revocaré su castigo. No revocaré su castigo. Dios condenó a Israel por 5 pecados específicos. El primero de ellos fue por vender a los pobres como esclavos. En segundo lugar, por explotarlos. En tercer lugar, por la participación en perversos pecados sexuales. En cuarto lugar, por sacar provecho de los más pobres mediante la usura. Y en quinto lugar, por idolatría, porque habían falsos dioses entre ellos, los cuales recibían la honra que el Señor le correspondía. Hoy día estamos llenos de ídolos. Y sobre todo a un ídolo, Mamón, ¿verdad?, que ese es el ídolo de todo el mundo. El Dios dinero. El Dios dinero. Cualquier cosa con tal de tener el favor del Dios dinero. Hebreos 10:26 dice lo siguiente. Si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Israel conocía la verdad. Claro que la conocía. No solamente la conocía, sino que era el albacea y era el emisor, el que tenía el compromiso de declarar la verdad de Dios a todas las naciones. Sin embargo, sencillamente ellos lo echaron a un lado. Y en el caso de la iglesia hay una advertencia muy grande, ¿verdad?, en el tiempo que estamos viviendo, el tiempo de la gracia. Porque ya después que una persona conoce la verdad en cuanto a su necesidad de arrepentirse y convertirse al Señor Jesucristo, recibiéndole por la fe en su corazón, confesándole sus pecados y clamando por gracia y misericordia, dice, ya no hay más nada que hacer con esa persona. Ya no queda más sacrificio por el pecado, absolutamente más nada. No hay otro mensaje que dar. Pero qué interesante que para estos incrédulos que conocen la verdad, como el caso de Israel, conocía la verdad de Dios, recibió la revelación de Dios, pero era incrédulo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vemos nosotros? Simplemente que dice el texto aquí que lo que les espera es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. El mismo juicio de condenación profetizado por Amós a las naciones, que le espera a todo impío en el lago de fuego. El lago de fuego que arde con fuego y azufre y que la Biblia le llama la segunda muerte.
Eso es lo que te espera a ti. Eso es lo que te espera a ti. Si tú, conociendo la verdad, habiendo oído el Evangelio de Jesucristo, sencillamente te resiste a arrepentirte de tus pecados y a recibirle como tu Salvador personal. Uno escapará del juicio de Dios, el juicio de Dios por fuego. Romanos 2, versículos 5 y 6 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. El juicio de Dios sobre el pecador impenitente conlleva el castigo del infierno eterno. Y en la medida de que tengamos más conocimiento y más luz, en la medida el castigo de aquel que rechaza la verdad, que teniendo, como dice la Escritura acá, el conocimiento de la verdad, no se apropia de la gracia de Dios y del sacrificio de Jesucristo en su lugar para redimirle de los pecados, dispuesto a entregar su vida completa, incondicionalmente, cambiar su vida en lo que sea que Dios quiera, con tal de agradarle a Él. Pues sencillamente lo que le espera es esta horrible expectación de juicio y hervor de fuego que va a devorar completamente a todos los que adversan al Señor. A la 1, a las 2, a las 3 y a las 4. Finalmente, el Señor le advierte a su propia nación, a Israel. Cuando decimos su propia nación, es como si diríamos a su propia iglesia. Tenemos que apropiarnos de las enseñanzas. Las cosas que se escribieron antes para nosotros se escribieron. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Saben una cosa? Muchos piensan que sencillamente porque profesan una fe cristiana y porque les va bien, no tienen problema, pues sencillamente está todo bien. Está todo bien. Dios está conmigo. Dios está conmigo. Yo creo en Él. Yo conozco algo de su palabra. Yo profesé un día a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo voy a la iglesia. Yo estoy bien. Además, yo lo veo, me va bien en la casa, me va bien en la familia, en los negocios, me va bien. Dios me está bendiciendo, definitivamente. Y así se sentía Israel. La prosperidad estaba por todos los lados. La nación estaba en uno de sus mejores momentos cuando el profeta viene desde el sur al norte a decirle, el Señor dijo que hasta las 4 era. Así que ya no tolerará más. Ya de ninguna manera va a revocar el castigo que tiene. Porque ustedes llegaron a la 4. Dejaron pasar la benignidad y la paciencia de Dios una vez, otra vez y otra vez. Ya se acabó. ¿Y saben una cosa? Igual que Israel, igualmente, como Israel, las personas que son religiosas piensan que están bien con Dios. Y Dios lo que le dice a Israel acá, en el versículo 3, del capítulo 3. Voy a leer desde antes, desde el versículo 1. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel. ¿Lo tienen? Contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto, dice así: a vosotros solamente he conocido de toda la familia de la tierra. O sea, en otras palabras, ustedes son mi familia, la familia que yo reconozco, ¿verdad? Como la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo. Por tanto, dice, ¿qué dice? Os pasaré por alto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y les dice, versículo 3, andarán dos juntos si no están de acuerdo. ¿Y qué es lo que está diciendo el Señor? Dios está diciendo, yo me hago a un lado de aquellos que no están de acuerdo conmigo. El movimiento ecuménico ha ido creciendo. Tenemos un papa en Roma que es sumamente ecuménico. Los católicos romanos piensan que ellos están bien, que Dios les bendice, que ellos conocen a Dios, son prósperos, es la religión que más prospera acá, consecuentemente ellos están bien. ¿Qué tal si recibieran este mensaje de parte del Señor?
No estoy de acuerdo contigo, consecuentemente no puedo andar contigo. Y lo que está diciendo el Señor a su pueblo es a pesar de que yo te he reconocido como mi nación, a pesar, ¿verdad?, de que yo te traje de la esclavitud de Egipto y te di un lugar preponderante, y te di la revelación de mi palabra y te mandé los profetas y todo esto, dice, yo no estoy de acuerdo contigo, consecuentemente yo no puedo andar junto contigo, tú estás de tu cuenta camino a condenación. Eso es lo que le está diciendo. Puedo andar contigo. Dios se separa de aquellos que menosprecian su palabra. Fíjense si es así. Capítulo 2, versículo 4. Dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4º no revocaré su castigo. ¿Por qué? Dice versículo 4. Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas. Y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Lo que ha pasado con aquellos que son llevados por ciegos que terminan cayendo en el mismo hoyo. Aquellos religiosos. ¿Viste? Pero es una realidad. Y sin embargo, hacen sentir a las personas que están bien, que Dios está con ellos. Yo prefiero que no te sientas bien si Dios no está contigo, para ver. Si clamas a Dios de todo corazón, te arrepientes de tus pecados y el Señor tiene de ti misericordia. Ellos menospreciaron sencillamente la ley de Jehová, no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar las mentiras, las mismas mentiras en las cuales anduvieron sus padres. Dios se aparta, Dios les saca los pies, quieren ponerlo en dominicano, les saca los pies sencillamente a aquellos que menosprecian sus favores y sus privilegios. Lo haríamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Después de tratar de beneficiar a una persona y favorecer a una persona y esta persona sencillamente lo que hace es agredirme, herirme, sencillamente lo menos que yo puedo hacer es echarme a un lado. No puedo andar con esa persona porque yo no estoy de acuerdo absolutamente con esa persona. Y es lo que dice capítulo 2, versículo 9 al 11, cuando dice, y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. Y le pregunta a los israelitas, le dice, ¿eso no es así? ¿No es esto así? Dice Jehová, casa de Israel. El Señor privilegió a esta nación, como te ha privilegiado a ti, que puedes venir aquí en completa paz, sin ningún tipo de persecución. Por el contrario, con un aliciente permanente para que te congregues, con muchas oportunidades durante la semana para que lo hagas, con muchos turnos, por así decirlo, para exponerte a la palabra de Dios y comulgar con Cristo y con su iglesia. Y sin embargo, aprecian sus privilegios. El Señor dice, yo cogí a sus hijos para que predicaran, para que profetizaran. Yo cogía a ustedes para que fuesen consagrados a mí, nazareos. Los nazareos eran personas que se consagraban al Señor. Y sin embargo, todo lo contrario. Lo que hicieron los israelitas es lo que estamos haciendo muchas veces hoy día. Los que decimos ser cristianos. Y es sencillamente propiciar la mundanalidad dentro del pueblo de Dios. Capítulo 2, versículo 12. Mas vosotros disteis a beber vino a los nazareos. El nazareo hacía un compromiso delante de Dios en que la manifestación externa de su consagración era que ni se cortaba el pelo ni tomaba nada que tuviese, ¿cómo se dice? Fermentado. Nada que tuviera fermentado. Se mantenían sencillamente lejos de todo vino, toda sidra, todo lo que fuese fermentado. Y no se cortaban el pelo como una manifestación de su nazareato. ¿Y esto qué hacían? Esto decían, no, eso no es nada, bébete tu vino, nazareo. En otras palabras, combinaban a los consagrados al Señor a que no lo hicieran. A que no lo hicieran absolutamente. Lo mismo que hizo Balán. Ustedes recuerdan cómo dice la Escritura que Balán enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y eso estaban haciendo ellos. Inclusive, como dice acá, o sea, había una perversión completa que había llegado a permear las entrañas de la nación. Y estos eran los que se suponían que tenían a Dios tomado por la barba, que eran el pueblo de Dios, los que conocían a Dios y los que tenían comunión con Dios. Y Dios le está diciendo, ya tú llegaste a la cuarta, yo no puedo seguir contigo.
no pueden andar juntos dos que no están de acuerdo. Consecuentemente, los que menosprecian su palabra, como hizo Israel y Judá, los que menosprecian sus privilegios y favores como parte de su pueblo escogido, los que propician la mundanalidad dentro del pueblo de Dios y los que rechazan a sus mensajeros, son personas a las cuales el Señor le cantó la cuarta. Consecuentemente, el juicio y la condenación viene sobre ellos. Por eso dice en el versículo 12, y a los profetas mandasteis diciendo, cállense la boca, no profeticéis. Capítulo 2, versículo 12. Y fíjense cómo Dios termina enfatizando el hecho de que estaban despreciando la gracia inmerecida que el Señor le había dado. Cuando Dios le recuerda y dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. ¿Lo ven? Versículo 2 del capítulo 3. ¿Y qué dice luego? Dice, por eso mismo os castigaré por todas vuestras maldades. ¡Wow! ¡Qué triste! Habiendo tenido el privilegio que tienes tú y que he tenido yo también, de conocer al Señor. Algunos desde muy jovencitos, y sin embargo, han menospreciado ese privilegio. No les ha interesado simplemente. Han permitido que el pecado y el mundo reine en sus vidas. No se han arrepentido de todo corazón y más bien se han alejado de aquellos y han tratado de callar a todo aquel que venga hablándole de lo que la palabra de Dios dice y trayéndole el mensaje de arrepentimiento y salvación. Dios dice, te conté cuatro. Dios escogió a Israel para que fuera el medio mediante el cual otras naciones le conocieran. Pero había soberbia en los israelitas, por lo mismo que eran el pueblo que tenían una posición privilegiada delante del Señor. Y el Señor lo que hizo fue que endureció el corazón de Israel para que no cumplieran con la voluntad de Dios y con el compromiso que tenían respecto al resto del mundo. Y esto traería juicio. Y ¿saben una cosa? A nosotros que somos la iglesia del Señor Jesucristo nos sucede exactamente lo mismo. Nosotros hemos sido escogidos. Nosotros somos nación santa. Nosotros somos real sacerdocio. Nosotros somos pueblo escogido por Dios para que anunciemos las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, estamos cada uno de nosotros en nuestra propia vida, en nuestro propio confort, en nuestro propio hábito, condescendiendo con el pecado en nuestras vidas, al punto tal de que es parte de nuestro modus vivendi, de nuestra forma de vida. Eso es lo que pasa. Hay que tener mucho cuidado, y con esto voy a concluir, con confundir la paciencia de Dios con la anuencia de Dios, para que nosotros vivamos vidas embarradas, ensuciadas, contaminadas por el pecado. Lleva la cuenta. Dios lleva la cuenta a la 1, a las 2, a las 3, a la cuarta. A la cuarta no revocaré. Padre, oramos, Señor, esta mañana, dándote gracias por esta advertencia, Señor. Gracias por usar a Amós para hablarnos en nuestros días también, Señor. Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque nos hemos acomodado tanto. Nos hemos hecho tan permeables, Señor, al pecado, Señor. Guarda esta tu iglesia, guárdala pura, Señor. Padre, que algún día, como aquella iglesia de Apocalipsis, tú puedas decirnos, Señor, aunque no has tenido mucha fuerza, Señor, has guardado la fe. Ayúdanos a guardar la fe, Señor. Padre, aquí entre nosotros, Señor, esta mañana hay quienes todavía, Padre, no son salvos. Señor, a quienes tú le has contado hasta 3, pero todavía, Señor, porque tú eres bueno, no porque no lo hayan cometido, Señor, no le has cantado la cuarta, Señor. Queremos rogarte que tengas misericordia, Señor. Mira que no son capaces por sí mismos de arrepentirse y entregarse incondicionalmente a ti. A menos que tú, Señor, le jales, le llames, Señor, con lazos de amor, con lazos de misericordia.
no lo van a hacer. Aunque vengan a la iglesia una vez y otra vez, Señor, mira, Padre, cómo sus ojos están nubilados, Señor. Como hay un velo, Padre, para que no puedan ellos entender que su prioridad, lo más importante, Señor, es hacer las paces contigo. Que todo lo demás, Señor, es secundario. Que, Padre, todo lo que puedan apreciar en esta vida y considerar ganancias, simplemente pérdida para la vida eterna. Oh, Señor, ten misericordia. Sálvale, Señor. Gracias, Padre, por traernos esta mañana, Señor. Extiende tu misericordia y permite que esta tarde podamos, Señor, agradarte con la Santa Cena, Señor. Agradarte recordando algo que es triste, pero es glorioso, Señor. La muerte de cruz, pero también, Señor, la resurrección de vida eterna, para vida eterna. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.